Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. Hoy quiero hablarte de los mitos que existen alrededor del Feng Shui. Y pongo entre comillas la palabra mito porque en realidad sería más acertado decir que vamos a explorar los conceptos equivocados o las supersticiones, incluso las mentiras que giran en torno a esta práctica. Es importante aclarar esto porque cuando hablamos de un mito, nos estamos refiriendo a algo mucho más profundo y complejo. Un mito en su esencia es un relato simbólico que transmite verdades universales, que conecta al ser humano con sus orígenes y que busca explicar los grandes misterios de la vida. Hice un pequeño estudio para entender mejor qué hay detrás de un mito y de su significado, y quiero compartirlo contigo. Mi intención es que podamos distinguir entre los verdaderos mitos y aquellas interpretaciones erróneas que se han construido en torno al Feng Shui. La palabra mito proviene del término griego mythos, que originalmente significaba cuento o relato, y existen diferentes tipos de mitos según las preguntas o los temas que abordan. Por ejemplo, existen mitos cosmogónicos que relatan el origen del universo. Existen mitos teogónicos que explican el origen de los dioses. También existen mitos antropogénicos que narran el origen de la humanidad. Existen mitos morales que exploran los conceptos como el bien y como el mal. Mitos etiológicos que explican el origen de las cosas específicas como seres, objetos o técnicas. Existen mitos fundacionales que cuentan cómo se originaron las culturas, las naciones o las ciudades. Y existen mitos escatológicos que no tienen que ver con lo que te estás imaginando, son esos relatos de historias sobre el fin del mundo. Los mitos son historias que intentan responder a esas preguntas existenciales que la humanidad ha tenido desde el origen de los tiempos, ¿no? Y han logrado sobrevivir a través de los siglos gracias a la transmisión oral y escrita que se ha pasado de generación en generación. Y en épocas anteriores, cuando la ciencia y la filosofía aún no se habían desarrollado como las conocemos hoy, los mitos ofrecían de alguna forma esas respuestas a las grandes interrogantes. Se puede decir que el mito cumple una función educativa, si se quiere. Algunos transmiten valores, enseñanzas morales o conocimientos que fomentan nuestro pensamiento crítico y que también estimulan nuestra imaginación. Entonces, tomando el concepto de mito en su significado y sentido más puro y asociándolo con el Feng Shui, podemos identificar un mito relacionado con la creación del Pakua, por ejemplo. Y si no estás muy familiarizado o familiarizada con el Feng Shui, te cuento brevemente qué es el Pakua. Este es un mapa octagonal que está compuesto por 8 trigramas que representan las transformaciones o las mutaciones de la energía. Básicamente, el Pakua nos muestra cómo se organiza y fluye la energía en un espacio y es la herramienta de las principales herramientas que utiliza el Feng Shui. Entonces, el mito dice que el Pakua nace gracias a Fuxi, que era un emperador que dedicó su vida a observar los cielos, los movimientos de las estrellas, los ciclos de la naturaleza, el comportamiento de los animales. Y un día, mientras meditaba junto a un río, Fuxi vio emerger de las aguas a una criatura mítica, que era un caballo con cabeza de dragón. Y en el lomo de este ser había un diseño que estaba compuesto de patrones geométricos, de puntos blancos y puntos negros. Y tras estudiar estos patrones, Fuxi concluyó que simbolizaban un modelo de comportamiento energético. Los puntos blancos representaban la polaridad yang y los negros la polaridad yin. Y con base a esta visión, Fuxi organizó estos patrones en 8 trigramas, dando origen al mapa conocido como He-Tu, ya que He significa río y Tu mapa. Este es considerado el primer esquema de ordenación de las energías
y dio lugar al Pacua del cielo anterior, que es un mapa que describe un modelo de energía pero con un flujo estático. Y con el tiempo este diseño evolucionó hacia el Pacua del cielo posterior, que es un esquema más avanzado que refleja la naturaleza dinámica y constante de las energías. Esta historia claramente es un mito de origen o puede ser un mito etiológico, porque acá hay un hecho incuestionable: la existencia de un mapa energético que ha demostrado su eficacia como herramienta central en el Feng Shui. Pero evidentemente este conocimiento no provino del lomo de un caballo con cabeza de dragón. Y esto nos lleva a una reflexión importante. El mito no es una verdad literal, pero sí un relato simbólico que busca explicar realidades complejas. Detrás de los mitos se esconden ideas y conocimientos que conectan al ser humano con su origen o su entorno o con los grandes misterios del universo, ¿no? Por eso decir, por ejemplo, que es un mito del Feng Shui que siempre se debe dormir con la cabeza apuntando al norte, en mi opinión, no es correcto. Más que un mito, eso es un concepto equivocado. O decir que es un mito del Feng Shui que se pierde dinero si se deja la tapa del inodoro abierta. En mi opinión, no es así. Yo no lo considero a esto un mito, sino una idea infundada. O, por ejemplo, decir que es un mito del Feng Shui el hecho de que se dice que colocar una rana de 3 patas frente a la puerta de la entrada de tu casa te va a traer dinero. Para mí no es un mito, eso es una superstición. Porque aunque un mito no es una verdad literal, tampoco es sinónimo de mentira. O sea, es importante aprender a diferenciar entre mitos, conceptos erróneos, supersticiones y mentiras. Y esto es algo en lo que he estado recapacitando últimamente, porque yo sí me he referido en muchas ocasiones a todo este tipo de cosas que se dicen sobre el Feng Shui como mitos. Y uno de mis principales propósitos ha sido desmitificar esta práctica. Pero claro, ahora analizando esto, me doy cuenta de que la mejor forma de abordar el tema es teniendo claro que lo que es considerado mito en realidad es desinformación o ideas distorsionadas. Hoy en día podemos acceder a una cantidad enorme de información y, como mencioné en el episodio anterior, cuando haces una búsqueda en Google sobre Feng Shui, en cuestión de segundos tienes acceso a miles de páginas, artículos, textos, blogs que hablan sobre esta práctica. Y obviamente que esto no solo aplica al Feng Shui, sino a cualquier tema del que quieras saber más. Basta con tipearlo en Google y enseguida te van a aparecer un abanico de información al respecto. Y es fácil caer en el pensamiento de que mientras más información tengamos a nuestro alcance y más consumamos, estaremos más cerca de la verdad o nos convertiremos en grandes conocedores de ese tema que tanto nos interesa. Pero hay algo importante que debemos tener claro, y es que el exceso de información en muchos casos no nos acerca a la verdad, sino que nos lleva al error. Estoy leyendo un libro que explora esta idea justamente. El libro habla de la historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta hoy en día con la inteligencia artificial, y examina cómo estas redes informáticas nos han moldeado a la humanidad a lo largo de la historia. Este libro, por si te interesa, se llama Nexus y su autor es el historiador Yuval Noah Harari. Y bueno, aún no me lo termino, pero ya en sus primeros capítulos, Yuval cuestiona esta idea que sostiene que más información conduce, por ejemplo, a sociedades más informadas, más democráticas, más justas, en un enfoque macro, y en un enfoque más micro a que nosotros nos volvamos personas más sabias. Y a esto él lo llama la idea ingenua de la información, que sería asumir que la información nos conduce siempre a la verdad y por lo tanto nos da poder y sabiduría, cuando en realidad eso sería subestimar los desafíos y los riesgos asociados con la gestión y con el uso de la información. Y esto me ha hecho reflexionar mucho, porque yo sí he caído en querer abarcar toda la mayor cantidad de información que pueda con respecto a algún tema que me interesa, y
también tengo esta creencia de que la información es poder, ¿no? Obviamente, si se sabe qué hacer con ella. Y te doy un ejemplo bien básico. Si yo mañana quiero irme a pasar el día en la piscina y me informo sobre el clima y veo que hay una gran posibilidad de que llueva, tengo el poder de cambiar mis planes y decidir en base a eso. Pero bueno, es verdad que estar excesivamente informados no nos garantiza tener claridad. Muchas veces nos aleja y nos genera confusión y nos genera dificultad para distinguir entre lo relevante y lo irrelevante o entre la verdad y la mentira. Y sí, eso también me llevó a reflexionar sobre mi experiencia cuando empecé a querer informarme y a saber más sobre el Feng Shui. Como te conté en el primer episodio, me saturé de tanta información contradictoria, superficial, que eso hizo que un montón de veces no quisiera ahondar más. El acceso a tanta información rápida, flash, superficial a la que accedemos hoy, sin una comprensión adecuada del contexto, puede llevar a interpretaciones erróneas. Y en gran parte creo que eso es lo que está pasando con el Feng Shui. No son mitos, es desinformación, en mi opinión. Y yo sí creo que es fundamental aprender a discernir, a desarrollar un pensamiento crítico y a usar nuestro sentido común para aprovechar la información de manera constructiva y además atrevernos a cuestionarla si es necesario. Y no puedo dejar de pensar en estas figuras líderes en sus campos de estudio o de investigación que comenzaron rechazando una idea convencidos de que era falsa y que en su afán por desmentirla decidieron investigar a fondo y buscar información de primera mano sobre ello y que en este estudio serio y en esta experimentación empírica se dieron cuenta de que eso que consideraban una mentira en realidad era una verdad y que además tuvieron la suficiente valentía y la suficiente humildad de cuestionar todo lo que habían hasta ese momento sido sus creencias o sus convicciones y transformaron su perspectiva profundizando tanto en ese tema que se convirtieron en referentes en su campo. Y te doy los ejemplos que se me vinieron a la mente. Jacobo Greenberg, que era un neurofisiólogo y un psicólogo influido por ciencias occidentales, que estudiaba el cerebro y que estudiaba la percepción y las capacidades humanas desde una perspectiva científica, que era escéptico a temas como la curación energética o los fenómenos sobrenaturales, por así decirlo, y que decidió investigar a Pachita, que era una curandera mexicana súper famosa por realizar operaciones únicamente con sus manos y con un cuchillo sin anestesia y que utilizaba métodos que desafiaban cualquier lógica científica. Y bueno, Greenberg en su estudio, en su investigación, buscaba entender cómo estos fenómenos podían ser ciertos, ¿no? O sea, lo que él quería inicialmente era documentar y desmentirlos. Y tras presenciar con sus propios ojos varias intervenciones de Pachita y analizar los resultados, se quedó totalmente impactado porque vio con sus propios ojos a esta mujer cómo realizaba operaciones imposibles de explicar desde la medicina convencional. Y bueno, en lugar de desmentirlas, se dio cuenta de que los fenómenos que observaba no podían ser explicados con herramientas tradicionales de la ciencia, pero que no por eso no eran reales. Y a partir de eso, Greenberg desarrolló teorías sobre la relación entre la mente, la conciencia y la realidad, particularmente a través de su teoría sintérgica, que planteaba que la conciencia humana tiene la capacidad de interactuar directamente con nuestro campo energético y con el campo energético del universo, y que esto era algo que podría explicar fenómenos como los de Pachita, por ejemplo. Y aunque su enfoque fue radical y fue criticado por la comunidad científica tradicional, Jacobo se convirtió en una figura referente en el estudio de la conciencia y de los fenómenos metafísicos. Otro ejemplo es Rudolf Steiner, que fue un filósofo, fue un científico, fue también arquitecto y bueno, fue un místico, ¿no? De origen austriaco, que al igual que Jacobo tuvo una formación académica súper científica y era
totalmente escéptico a los movimientos esotéricos de su época, ¿no? Estamos hablando de los principios de los 1900 y que bueno, según él todo esto carecía de un rigor intelectual y científico, pero en un punto Steiner se empezó a interesar por este movimiento teosófico que era liderado por Madame Blavatsky y que buscaba unir la espiritualidad oriental y occidental bajo una visión más universal. Y aunque Steiner inicialmente veía la teosofía con mucho escepticismo, tras estudiarla de cerca, comenzó a encontrar puntos de conexión entre sus propios estudios filosóficos y científicos y los principios espirituales que la teosofía defendía, y reconoció la importancia de unir la ciencia con la espiritualidad. Y después, bueno, él terminó creando su propio movimiento filosófico, que es la antroposofía. Y obviamente que se me vino a la cabeza el ejemplo que te conté en el episodio pasado de Joseph Yu, que había estudiado matemáticas y física en la Universidad de Hong Kong y que era súper escéptico a prácticas como el Feng Shui, que las veía como un sistema lleno de supersticiones y de mentiras, y que eso lo llevó a investigar en textos clásicos sobre esta práctica con el objetivo de desmentirla, y que durante su investigación descubrió que el verdadero Feng Shui no era esta colección de supersticiones, sino un sistema lógico basado en los principios universales, físicos, astronómicos, y que bueno, reconoció que el problema no era el Feng Shui en sí, sino la forma distorsionada en la que se había interpretado y se había comercializado. Y bueno, no voy a repetir la historia, pero hoy en día él es una de las figuras más importantes en cuanto a Feng Shui clásico y metafísica china. Y bueno, esta quizá fue una introducción larga, pero considero que necesaria. Estuve pensando mucho en cómo encarar este tema. Y sí, me pareció importante hacer esta distinción entre mito, concepto equivocado y superstición, y sobre todo recalcar la importancia de consumir información con discernimiento, con criterio, de no tener miedo a cuestionar la información que recibimos y tampoco tener miedo de cuestionar nuestras propias creencias o ideas si vemos que es necesario. No quería que este episodio fuera simplemente una lista superficial de mitos sobre el Feng Shui. Mi intención es profundizar y hablar de esta información que circula por ahí sobre esta práctica, separando lo que vendría a ser un concepto equivocado de una superstición y obviamente aclarando que esta es mi opinión, mi perspectiva, que está basada en el conocimiento que he recopilado a lo largo de mi estudio y de las enseñanzas de mis maestros, pero sobre todo que ha pasado por mi propio filtro de discernimiento y de experimentación. Es probable que tenga que hacer una segunda parte de este tema porque tengo una lista bien grande de todas estas supersticiones y conceptos equivocados en torno al Feng Shui y que es muy probable que no los llegue a abordar todos en un episodio. Así que empecemos. Algo muy común que se cree sobre el Feng Shui es que es una práctica de orden, organización de objetos, vaciado y limpieza. Y esto en realidad no es así. El Feng Shui no te habla de técnicas de organización a lo Marie Kondo, tampoco de cómo limpiar un espacio. Decir que el Feng Shui es la limpieza y la organización del hogar es un concepto equivocado. Lo que sí es verdad es que hay una relación muy directa entre el Feng Shui y el orden, porque de nada sirve armonizar la energía de un espacio si éste está lleno de acumulación, de suciedad o de desorden, porque esto genera estancamiento de energía. Y por más que se haga un estudio energético de un espacio a través de Feng Shui, si este espacio está descuidado, si está sucio, si está saturado de cosas, de muy poco va a servir. Por eso el vaciado, el orden y la limpieza vendrían a ser la antesala del Feng Shui, pero no es en sí el Feng Shui. Otro concepto muy equivocado que es súper común de escuchar o de leer es que según el Feng Shui se debe dormir con la cabeza apuntando al norte. Y no, ningún texto clásico de Feng Shui habla de que todos debemos dormir con nuestra cabeza apuntando al norte.
esto nace más bien de la creencia o de la noción de que los campos magnéticos de la Tierra influyen en nuestro cuerpo. El norte magnético de la Tierra es considerado un punto de atracción natural y por eso se dice o se cree que dormir con la cabeza apuntando al norte, nuestro cuerpo así se alinea con esos campos magnéticos, lo que ayuda a mejorar el flujo de la energía y por ende el descanso. ¿Puede ser cierto? Pues la verdad es que no lo sé, no lo he comprobado. Lo que sí sé y sí he comprobado es lo que enseña el Feng Shui en cuanto a las orientaciones favorables, que esto se enseña en una de sus corrientes llamadas Basai, y básicamente habla de que cada persona tiene 4 orientaciones que le favorecen y 4 que le desfavorecen, ya sea para descansar o para trabajar o para hacer cualquier actividad. Y esto se obtiene a partir de unos cálculos que se hacen en base a ciertos datos de la persona y el resultado es diferente para cada uno. Cada persona tiene su propia orientación favorable para descansar. Y si conocemos esta orientación y está dentro de nuestras posibilidades orientarnos para dormir con la cabeza apuntando a esta orientación, es ideal, vamos a notar una diferencia. Pero también hay que tener en cuenta que para tener un buen descanso entran muchísimos otros factores en juego, desde cómo está acondicionado nuestro espacio hasta nuestra higiene del sueño, o sea, en qué estado vamos cada noche a dormir. También es muy común que las personas asocien el Feng Shui con una tendencia de decoración de estilo oriental y este es uno de los mitos, entre comillas, más frecuentes. En realidad, en mi opinión, se trata de una falsa creencia basada en la asociación que se ha hecho entre esta práctica y toda clase de amuletos y de objetos chinos y también en esta idea de que el Feng Shui consiste únicamente en poner plantas o pintar las paredes de ciertos colores y, a ver, el Feng Shui no es un estilo de decoración oriental, no. Es una práctica que busca lograr una ocupación consciente y armónica del espacio, a modo que éste influya de forma favorable en quien lo habita. ¿Y a qué me refiero con ocupación consciente? Pues al acto de habitar y de utilizar un espacio de manera intencional, porque entendemos cómo fluye la energía en él y cómo ésta nos afecta y nos influye. Y con este conocimiento podemos tomar decisiones conscientes sobre aspectos como, por ejemplo, qué colores son más adecuados para cada ambiente, la distribución correcta del mobiliario, las formas que favorecen un mejor flujo del ki. Y si bien esto sí puede verse reflejado en la decoración, no implica que esta deba ser de estilo oriental, para nada. Y si te gusta este estilo de decoración, genial, está perfecto. Lo importante es que tu espacio refleje tus gustos y te haga sentir cómoda o cómodo. Una casa que aplica Feng Shui no tiene por qué parecer un bazar chino ni tener una decoración que grite oriental. El Feng Shui se percibe a nivel energético, no a nivel estético. Otra falsa creencia es que armonizar la energía con Feng Shui es igual a hacer una limpieza energética, pero la verdad es que no es así. El Feng Shui se enfoca en trabajar con la energía propia del espacio, que es esta energía que está presente desde la construcción y que está influida por la ubicación y la orientación del mismo. Y por otro lado, la limpieza energética se centra en remover estas energías externas que puede haber acumulado el espacio, ya sea por eventos pasados, por emociones o la presencia de seres o entidades. Y aunque es verdad que son prácticas distintas, sí se relacionan en un punto porque cada casa tiene diferentes capas energéticas que influyen en cómo nos sentimos al vivir en ella. Entonces, sí es importante abordarlas una por una para que esto nos garantice que nuestro espacio nos genere ese bienestar que tanto queremos. Y así como el orden y la limpieza física son la antesala para que el espacio esté listo, para que podamos aplicar Feng Shui, una limpieza energética también debe serlo. De hecho, yo siempre trabajo así con mis clientes. Lo primero que se hace obviamente es el vacío, el orden, la limpieza y después siempre lo recomiendo una limpieza energética como para que
podamos abordar todo en una escala más macro, más global. Y bueno, otro concepto equivocado sobre Feng Shui es que este funciona a base de reguladores energéticos, entre comillas, que vendrían a ser objetos a los que se les atribuye cualidades milagrosas, en otras palabras, amuletos. De los más comunes son las bolas de cristal. No sé si las conoces o hayas escuchado hablar sobre ellas, pero básicamente son estas bolas de cristal tallado que se cuelgan en distintos puntos de una casa. Y bueno, se asegura un montón de cosas. Se asegura que estas bolas atraen energía y que las distribuyen por toda la casa, desbloqueando la energía que está estancada. He leído también que si se coloca estas bolas en el recibidor de la casa, esto ahuyenta las malas energías cada vez que se abre la puerta. He leído también, por ejemplo, que si se coloca estas bolitas en medio de dos ambientes, por ejemplo, entre la cocina y el comedor, si estos están en un concepto abierto, estas bolas son las que van a evitar que la energía de estos dos espacios se mezclen. También, ¿qué más? He escuchado que si se colocan en un lugar de trabajo, encima del escritorio, van a ayudar a que nos concentremos y que nos rodeemos de paz y de armonía. Y bueno, nada, podría seguir con la lista porque en realidad, de verdad que se le atribuyen un montón de cosas milagrosas al uso de estas bolitas. Que bueno, si nos creyéramos todo lo que leemos, deberíamos llevarlas encima nuestro y nada, parecer un árbol de Navidad. Y sin olvidarnos que se dice que para que funcionen correctamente tiene que ser una bola auténtica de Feng Shui, o sea, de cristal de verdad, con un porcentaje X de plomo en su composición, o sea, nada de baratijas. Y de igual forma, a ver, podemos encontrar esto en las moneditas chinas, que siempre se escucha que se deben poner ya sea para negocio arriba de la caja registradora o abajo del felpudo de la puerta de las viviendas. Los patos mandarines, los gatitos maneki neko, que no sé si sepas cuáles son, pero bueno, básicamente son los gatitos que su brazo sube y baja. ¿Qué más? También se habla de figuras como los sapos de 3 patas, de jarrones de la riqueza. Bueno, hay muchos amuletos que se lo relaciona con el Feng Shui. Y si nos podemos analizar ya, la verdad, de una manera lógica, es que el Feng Shui es una práctica que tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad. Y cuando este estaba en pleno desarrollo y apogeo, no existían bolitas de cristal, no existían patos mandarines, no existían gatitos maneki neko. ¿De dónde los iban a sacar los chinos en esa época? Desde la antigüedad, la forma de armonizar la energía de un espacio es a través, primero, de su estudio, porque si no sabemos qué tipo de energías están presentes en un espacio, ¿cómo vamos a saber la forma de armonizarlo? Y también a través de un estudio del entorno en el que está emplazada la vivienda, para que, podamos de esta forma saber cómo ocupar cada espacio, qué uso le tenemos que dar, qué orientación debe tener, qué elementos le sientan bien, y me refiero a elementos como el agua, la madera, el fuego y el metal, que son tipos de energía, no son la materia en sí. Y que obviamente eso después se representa en un espacio a través de colores, formas y materiales. Alineándonos con la energía de nuestros espacios, estableciendo una conexión verdadera con ellos. Así se armoniza una casa, no llenándola de objetos que prometen mejorarlo todo. Eso, la verdad, y en mi opinión, que es una forma infantil de querer solucionar un problema. Si quiero mejorar el flujo de ki que entra en mi hogar, me ocupo de ver si mi entorno favorece un buen flujo, me encargo de conocer qué tipo de energía se activa con el movimiento de entrar y salir, porque por ahí es una energía que me favorece y entonces la potencio. Y si no lo es y veo que es una energía que me desfavorece, pues trataré de activar lo menos posible ese sector y debilitar esa energía con el elemento que corresponda. Y recalco, elemento es igual a tipo de energía.
Si mi intención es delimitar dos ambientes, veo la manera de hacer esta división con un biombo quizá o con el mobiliario para que marque una separación. A ver, la energía propia de las construcciones está sectorizada en grados de orientación. Si la sala y el comedor están dentro de un mismo sector, por ejemplo el sector norte, van a tener la misma configuración energética, estén o no separados por una pared, un biombo o una bola de cristal. Si queremos trabajar con mayor concentración, pues bueno, acomodamos nuestro espacio de trabajo de manera que propicie esto, ubicando el escritorio en una posición correcta, evitando colocarnos abajo de vigas o de buhardillas, esquivando formas agresivas que nos apunten, y ya si conocemos el mapa energético de nuestra casa, nos colocamos donde se encuentran las estrellas o las energías más favorables para el trabajo que estoy realizando. Así funciona el Feng Shui. Y te diría que la vida en general, porque no se trata de buscar la solución de nuestros problemas en amuletos, talismanes o cualquier tipo de cura superficial y fácil que se nos ofrezca. No, es ir al fondo del asunto, es conocer qué causa ese malestar y tratarlo con conocimiento y con conciencia. Muchas veces preferimos la salida fácil en vez de la solución real. Y bueno, por eso es entendible que hoy en día sea tan fácil vender cualquier tipo de objeto con el que se nos dice y se nos asegura que va a mejorar nuestra suerte. Es fácil también aprovechar un momento de popularidad y el nombre exótico de Feng Shui para vender cualquier artículo falsamente relacionado con él. El Feng Shui se usa para ayudar a las personas que desean mejorar su calidad de vida, como dije, a través de la ocupación consciente de su espacio, no para hacer de él un negocio de amuletos. Quienes buscan soluciones en el Feng Shui tienen muchas veces problemas de salud, problemas de sueño, conflictos en las relaciones de la dinámica familiar, incluso a nivel económico. Y la verdad es que no sería lógico ni ético aconsejarle a un consultante comprar una lista inmensa de cosas caras que no tienen nada que ver con esta práctica y asegurar que así van a conseguir el bienestar que buscan. Y vuelvo a resaltar la importancia de usar nuestro discernimiento. Todos tenemos esta brújula interna que nos dice lo que es verdadero y lo que no. Y debemos hacer uso de ella. No fiarnos ciegamente por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos, por todo lo que leemos. No dejar que toda esta información nos confunda. Ser un poco más selectivos, empezando por lo que estás escuchando ahora, o sea, a mí, y que bueno, que esta es mi información basada en mi investigación, en mi estudio, en mi experiencia, y también es mi punto de vista y también es mi opinión. No me creo dueña de la verdad. Y si todo esto que comparto es algo que te resuena y se siente verdadero para ti, espero que lo tomes, y si no, pues tienes que dejarlo pasar. Es así, no pasa nada. Así que bueno, hasta acá llego por el episodio de hoy. Como te dije, va a haber seguramente una segunda parte porque me dejé un montón de otros conceptos equivocados y supersticiones en cuanto a esta práctica. Así que bueno, aún hay mucha tela que cortar sobre este tema. Si te gustó, si te aportó, bueno, me encantará saber tu opinión. Puedes dejarme un comentario acá en Spotify o mandarme un mensajito a mi Instagram, @emimedina.hh. Con esto me despido, te mando un abrazo con todo mi cariño y nos escuchamos en la próxima. Chao.